buenas tardes, a todos los que nos están acompañando en esta edición de Café Político. Mi nombre es Jesús Delgado y estoy muy emocionado de presentarles a los invitados que tenemos en este día. Les presento, bueno, como siempre, ya saben, mi compañero Alejandro Ibarrola. ¿Cómo está, señor Alejandro? Pues mira, aquí muy emocionado, tenemos a dos invitados que, bueno, estuvimos trabajándolos toda la semana, que sí, que no, y mira, finalmente aquí los tenemos. Pues me gustaría dar la bienvenida a Igor González, profesor de la Universidad de Guadalajara, y a Jesús Morelos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. Igual un honor estar con ustedes. Bueno, pues de antemano ya han conocido el tema del que vamos a hablar del día de hoy. Preséntanos, Alejandro, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Pues mira, finalmente va a ser un tema un poco complicado, un tema que a muchos les puede llegar inclusive a incomodar. Pues vamos a hablar de tipos de pareja, ¿cómo ves? Como de antemano saben que esta conversación puede llegar a ser polémica, bueno, debido a que en nuestra sociedad existen diferentes formas en que los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Actualmente no hay ninguna interferencia o no hay ningún problema en que haya parejas del mismo sexo, ya haya un poco más de apertura o comienza a haber apertura también o se comienza a normalizar la poligamia aún en este lado del mundo, pues. Y bueno, ese es el tema que estaremos hablando al respecto. Y me gustaría escuchar primero que nada vamos por orden. ¿Quién será primero? ¿Qué nos puede hablar sobre los diferentes tipos de pareja? Esta opinión muy personal, pues. Sí, muchas gracias. Pues si bien en la sociedad en México ha venido evolucionando a través de los años, a principios del siglo pasado, este siglo actual, pues las cosas han venido modificándose, ¿no? Sobre todo en el tema de los patrones familiares. Anteriormente, bueno, pues se tenía la idea, o aún se tiene el concepto de que la familia es parte nuclear de la sociedad que actualmente vivimos. Anteriormente pues, se veía mucho la situación de que las personas que tenían ya muy arraigadas sus costumbres, pues veían que una relación familiar siempre se constaba de un hombre y una mujer y que a través de esto se podía ir constituyendo una familia y a través de esta ir formando parte de la sociedad. Entonces, si bien ha cambiado mucho en la actualidad, pues es debido a que ha habido mayor apertura, ha habido mayor comunicación, sobre todo el tema de las comunicaciones han ayudado pues a abrir esos canales y se ha sensibilizado sobre todo la sociedad un poco en este tema, ¿no? Bien, todavía hay algunos paradigmas que no se han roto. Hoy día te puedo decir que ha cambiado mucho la sociedad y ha habido, pues ya, inclusive hasta la misma legislación ha cambiado para que se llegue a nuevos términos, las composiciones de estas nuevas familias, ¿no? Yo tengo una pregunta. Aquí estamos hablando de los tipos de familia que sí, que de alguna manera se han ido legislando, pero bueno, no sé si estemos comprendiendo que realmente las legislaciones están avalando las parejas, en este caso, por ejemplo, las familias homoparentales, ¿no? Están avalando de cierta forma la heteronormatividad. Están avalando que sean dos personas. Pero ¿qué hay de todos estos acuerdos de relación, acuerdos de parejas en donde ellos deciden a lo mejor invitar a un tercero al grupo o deciden inclusive tener relaciones abiertas? La legislación no está haciendo nada por ellos. Sí, bueno, perdón. Complementando un poco lo que dice Alejandro, y bueno, desde mi punto de vista muy personal, considero que en el caso concreto de México, al no definirse como un país muy influenciado por las izquierdas latinoamericanas y tampoco poder declararse del todo conservador, las legislaciones que ha habido o estos cambios que ha habido han sido como muy lentos a lo largo de los años y sobre todo han sido pasos muy cuidadosos. Yo creo que primero México está tomando como referencia ver qué está pasando en otras partes del mundo y entonces comienzan a legislar. Pero yo creo que estamos a un ritmo demasiado desacelerado en comparación con el resto del mundo, inclusive con el resto de América Latina. Pero también habría que ver, yo pondría sobre la mesa dos cosas, o tres, digámoslo así. La primera tiene que ver con
con cómo socialmente se construye una ley. Seguramente se darán cuenta que primero tenemos un conjunto de costumbres, que después tenemos un conjunto de prácticas entre ciertos sectores de la población, que después se hacen una costumbre, que después se hacen una institucionalización, una institución, y que después se tiende a legislar. Y eso ha pasado no solo con las relaciones de pareja, sino en términos mucho más generales, con cómo se produce la ley, esta cosa llamada legislación, que básicamente regula la vida social. Y en ese sentido, concuerdo con lo que dices, Jesús, que digamos, en países como el nuestro, el ritmo a partir del que se institucionalizan y se legislan ciertas prácticas es mucho más lento, precisamente por las razones que ya aducías. Pero también hay que pensar que en otros países, en realidad, tampoco, o sea, o por lo menos yo no tengo no sé, en Suecia, en Islandia o en los países, digamos, mucho más avanzados en términos de legislaciones que tienen impacto social positivo, no tengo a la mano una referencia legal sobre familias poligámicas, por ejemplo. Quizá haya una práctica que poco a poco se vuelva costumbre y que a la larga tendrá que legislarse porque es una forma de producir la vida social. Pero creo que en este momento, en relación con cómo se constituye esta forma legal de vincularse, que es la llamada pareja, me parece que estamos dando pasos importantes y que es cierto que son lentos, pero creo que hay digamos, avance en relación con el siglo pasado, por ejemplo, o con el siglo XIX. Si uno compara la legislación en la que estamos hoy con la legislación de finales del siglo XIX, nos damos cuenta de que puede que vayamos lento, pero creo que vamos por un buen camino. Desde luego nos falta reconocer los derechos no solo a parejas del mismo sexo, sino a la posibilidad de conformar familias homoparentales. Pero creo que por esa parte va por buen camino el asunto. Sí me gustaría, esa es la primera cosa que quería decir. La segunda es que a mí me gustaría poner sobre la mesa dos temas que a lo mejor tendríamos que dar un pequeño paso hacia atrás, pero creo que nos darían mucho de qué hablar si los ponemos en relación con la idea de la conformación de tipos de parejas. El primero tiene que ver con la tensión que a mí me parece y que les platicaba antes de que iniciáramos el programa como tal, que han explorado de manera muy certera investigadoras de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, como Seira Rodríguez y Tania Rodríguez, que ellas observan una tensión súper interesante entre el surgimiento de nuevas formas de expresar el amor como tal y un conjunto de permanencias que marcan la conformación de parejas. Es decir, esta cosa llamada amor romántico, las flores, los bombones, los chocolates, las serenatas, en fin, todo ese conjunto de cosas asociadas con el amor romántico, si bien es cierto que tienden a tener menor peso entre cierto sector de la población, particularmente entre las generaciones más jóvenes, todavía juegan un papel importante en la conformación de parejas. Puede que cada vez seamos sociedades más modernas con distintos tipos de parejas, por ejemplo, la más normalizada, que es hombre-mujer, pero existen otras, como ya las mencionaba Alejandro, ¿no? Poligámicas, homosexuales, en fin, hay un montón de formas de vincularse amorosamente con las personas. Y esas formas, digamos, renuevan la institucionalidad llamada pareja, pero también están atravesadas por la permanencia del amor romántico, es decir, la expresión del amor por la vía de las cartitas, que ahora son mensajes de texto, la expresión del amor por las flores y las caritas felices, que ahora son emojis, en fin. A mí me gustaría como observar dar un paso hacia atrás y observar cómo esa tensión entre nuevas formas de expresar el amor y la permanencia del amor romántico conforma los tipos, o atraviesa a los distintos tipos de parejas en los que estamos, o a partir de los que se produce la vida social. Y la tercera cosa, perdón, nada más para apuntarlo, la tercera cosa que quizá valdría la pena discutir o sobre la que valdría la pena hablar es cómo el componente etario, el componente generacional más que etario, el componente generacional también configura
los tipos de relación en los que estamos, de relación amorosa, cuando me invitan a platicar de parejas, lo que pienso es en relaciones amorosas, porque podemos tener como pareja al policía o al compita, pero estoy pensando en relaciones amorosas. Entonces, la tercera cosa, y con esto cierro, pues, la tercera cosa que a mí me gustaría colocar sobre la mesa es cómo el componente etario configura también los ciertos tipos de pareja en los que estamos, a partir de los que como sociedad estamos expresando nuestras relaciones amorosas. No es lo mismo amar a alguien en la secundaria que amar a alguien cuando se tiene 65 años y se es viudo, por ejemplo. Si me explico, y estás conformando una segunda o tercera pareja. Las relaciones ahí, a partir del componente generacional, adquieren otro matiz. Y creo que para eso a lo mejor habría que dar un paso hacia atrás en el análisis, pero valdría la pena reflexionar al respecto. O no sé qué les parece. Yo tengo una pregunta que me surgió en estos momentos. Igor, estabas hablando acerca de la composición de las familias modernas. Nos hablamos del modernismo, de la civilización actual. Pero si nos vamos un poco en retrospectiva, tenemos que en la historia de la humanidad, por ejemplo, ya hablando como en factores un poco más biológicos, las relaciones son una construcción que nacen a partir de una construcción social en la cual, bueno, se ven que en la necesidad de adaptarse a una sola pareja. Pero viéndolo del lado natural del ser humano como individuo, pues sabemos que las personas, de manera muy general, no somos personas o no somos animales, por llamarlo de alguna forma, no somos animales monogámicos, sino por el contrario somos poligámicos. Podemos tener diferentes parejas sexuales a lo largo de nuestras vidas. Ahora, si tú hablabas de civilización, de modernidad, entonces, realmente, si a partir de esta historia que yo menciono, hemos ido avanzando para llegar a este punto en el cual somos personas civilizadas y querer volver, bueno, mi pregunta sería más que nada, querer volver a estos principios del ser humano, a esta civilización en donde podemos tener diferentes parejas y que todavía tengamos que legislarlas, ¿realmente sería un avance o sería un retroceso? No, nada más puntualizar, efectivamente, coincido con el profesor Igor, efectivamente las parejas hoy día han venido evolucionando de esa forma. Nada más que yo quisiera contextualizar en relación a que también la parte importante es la apertura que tenemos hacia el interior nosotros como familia, ¿no? Es decir, cuando se van rompiendo estos estereotipos, estos paradigmas, esta situación se va volviendo cada vez más común, por así decirlo, ¿no? Y esto hace que la gran mayoría de la gente que compone nuestra sociedad también lo ven de una manera más natural, lo cual me parece bien porque es una evolución, ¿no? Finalmente, como sociedad hemos venido evolucionando a través de todos estos años, estos siglos, ¿no? Considerando que, bueno, pues estas relaciones poligámicas anteriormente se daban desde las épocas clásicas, romanas, griegas, y básicamente hoy día como que se generó una nueva clase de sociedad. Y esta sociedad del siglo pasado ha venido evolucionando nuevamente. No sé si tal vez se esté rompiendo no esos paradigmas, sino más bien estemos regresando todavía como en aquellas épocas clásicas, ¿no? O sea, me queda un poco tanto como la sensación de que en realidad no es tanto que estemos avanzando, sino más bien estamos retomando pienso yo, desde mi punto de vista personal, pienso que estamos retomando pues tal vez este culturas, ¿no? En la actualidad yo les puedo decir que tanto en África como en algunas no sé, partes de Asia, todavía estas relaciones poligámicas siguen dando. Entonces, finalmente aquí en México, tal vez estén ahorita evolucionando este tipo de conductas, no tanto que se estén rompiendo estas ideas, estas formas, más bien pienso yo, se están adaptando o nuevamente se están configurando este tipo de relaciones, ¿no? Ahora, si bien pienso yo que una eh, de las partes de la legislación en México se da precisamente a través de las autoridades, también es decir, hoy día los padres de familia, yo me considero un padre de familia, pues, tienen esta apertura de poder generar una nueva idea de pensamiento, rompiendo también con los
paradigmas anteriores de mis papás, de mis abuelos, todo esto. Y creo que desde ahí es donde en realidad estamos avanzando. Digo, esto es lo que yo pienso, y creo que la parte de la legislación también es parte de este proceso, y creo que hoy día el ver este tipo de relaciones pues ya no es tan escandaloso como anteriormente se podía ver, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que sí ha habido un avance, sí pienso que ha habido un cambio en esta generación. Yo creo que van a haber más cambios. Desde luego, la idea de esto es que también en las escuelas esto ya está normalizando también ese tipo de relaciones. Ya los profesores, no me dejarán mentir, creo que ya lo ven también muy común en los pasillos y en las aulas, ¿no? Entonces eso se va a trasladar finalmente a un nuevo tipo de pensamiento generacional. O no sé ustedes qué opinan. Oye, Jesús, yo perdón, pero creo que yo voy a divagar un poquito de lo que tú comentas. Sí, se están normalizando cierto tipo de relaciones, como por ejemplo las homosexuales, ¿no? Entre mujeres o entre hombres. Sin embargo, bueno, hay ciertos temas que siguen siendo todo un tabú, ¿no? Las relaciones abiertas, las relaciones poligámicas, los acuerdos de pareja, este tipo como de relaciones se han vuelto un tabú y siguen siendo cosas que nadie habla, pero que en realidad existen, ¿no? Tenemos a la vecina que engaña al vecino o al vecino que le pone los cuernos con la comadre. Entonces, sigue existiendo todo esto, pero sigue existiendo por debajo de la realidad. Y como ya lo mencionábamos al principio, bueno, la pregunta que yo le hacía a Igor, ¿realmente estamos considerando que esto es una evolución del ser humano o estamos regresando, como tú bien lo comentas, a la época clásica? Que bueno, seríamos muy allá porque sabemos, como ya bien lo mencionas, que hoy en la actualidad sigue habiendo este tipo de parejas en países de Medio Oriente, en países de África y en algunos pocos países de Asia. Entonces, mi pregunta radica en eso, ¿no? Entonces, ¿estamos evolucionando o estamos regresando a un punto de la edad clásica en la cual se gestaba este tipo de relaciones? ¿Y cómo nos afecta? Y también es importante saber si estamos legislando algo. O sea, en México todavía tendemos a ser un poco, digamos, conservadores en ese aspecto, y las leyes mexicanas, o inclusive las leyes del mundo de Occidente, legisla las parejas de dos personas, incluyendo hombre y mujer, mujer y mujer, pero no está haciendo nada por regularizar estas otros tipos de relaciones. Entonces, no hay derechos para ellos, no hay un seguro social, no hay una pensión que puedan reclamar, por ejemplo, en este caso, las dos mujeres de un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué piensas acerca de ello? Bueno, nada más antes complementando un poco a Alejandro, lo que decías bueno, porque se ha mencionado que, bueno, se cuestiona si realmente estamos avanzando si estamos progresando, estamos regresando, retrocediendo a prácticas viejas donde se están dejando de lado ciertos pensamientos religiosos, porque, bueno, a final de cuentas, nuestra constitución tiene una base moral religiosa, influenciada también por el cristianismo. Yo considero que, si bien los diferentes tipos de pareja que hoy vemos, como en el caso de la poligamia o estas relaciones abiertas o relaciones o parejas homosexuales, eh, pudieron haber existido en diferentes momentos de la historia, es evidente que tenemos que interpretar eso de forma dialéctica. Sí han pasado en diferentes partes de la historia, pero bueno, están sujetas a ese mismo contexto. Y el contexto que estamos viviendo en este momento, considero yo, habla de una fractura con instituciones que han estado perpetuas y que han ayudado a la supervivencia de nosotros como especie. Estoy hablando específicamente de la familia. Entonces, hoy creo que el hecho de que tengamos la percepción de que hay una apertura es porque la institución de familia se está viendo muy fragmentada. Ya no es la familia clásica patriarcal, hoy tenemos diferentes modelos de familia, y a partir de estos diferentes modelos de familia también podemos pensar que se están dando o se está aperturando nuevamente a diferentes formas de relacionarse amorosamente con otras personas. Pero sería muy arriesgado que la sociedad, bueno, en primer caso, simplemente legislaran solo porque existen estas minorías, porque si nos podemos a pensar cómo es que llega a funcionar la sociedad, vemos que esta apertura tan fuerte, tan brusca, tan normalizada, tan reconocida en nuestras leyes, pudiera traer algunas consecuencias quizá también en la forma en que funciona nuestra sociedad, en la forma en que nos reunimos nosotros como especie. ¿Qué consecuencias? Me gustaría también que pudiéramos reflexionar qué consecuencias tendría entonces
el hecho de que este tipo de relaciones fueran ya tan normales, ¿cómo sería esta sociedad? ¿Sería una sociedad utópica? ¿Retrocederíamos en mucho de lo que hemos avanzado? ¿La familia realmente como institución nos ayuda a estar como a sobrevivir como especie y por lo tanto sigue siendo tan sagrada y por lo tanto sigue siendo la referencia para legislar? ¿O qué opinan ustedes? Te habla Igor. Es que es un tema muy complicado que nos estamos perdiendo un poco, pero bueno, sí entiendo o contextualiza la idea. Yo pondría, digamos, aquí hay como tres temas así muy alrededor de la misma charla, pero hay como tres temas que necesitan una discusión particular. La primera tiene que ver con la pregunta que hacía Alejandro hace un rato y sobre la cual me gustaría poner un par de precisiones que creo que vale la pena reconocer. La primera precisión es que, por ejemplo, en mi caso yo difícilmente podría hablar de evolución o de progreso cuando hablo de la sociedad, porque eso implicaría tener una visión teleológica que me señala que hay un destino al que tenemos que llegar y no, mi perspectiva difícilmente transita por ese lugar. Yo no hablaría de si estamos evolucionando o retrocediendo o progresando o estancándonos. Más bien pensaría qué tan diferentes somos en relación con lo que éramos antes, porque ahí sí hay un montón de diferencias. Entonces, esa visión teleológica a mí me resulta muy complicada de plantear. Yo sé que somos diferentes, que como sociedad somos diferentes hoy que como éramos hace 100 años o como éramos hace 200 años. Lo que me interesaría a mí en ese tema, en lugar de pensar en relación con la evolución o el retroceso de la sociedad, es, por ejemplo, cómo se han construido una serie de tabúes y cómo se han normalizado una serie de tabúes alrededor de una serie de prácticas, de un conjunto de prácticas, y cómo se han normalizado otras. Y entonces, en ese sentido, es mi segunda como precisión, que tiene que ver con la mirada biologicista, es decir, afirmar que como especie somos o monogámicos o somos poligámicos es también bien complicado porque es naturalizar una construcción social y eso es muy diferente, o sea, digamos que muy complicado de sostener. ¿Por qué? Porque en la naturaleza como tal te encuentras la prueba de la monogamia, de la poligamia, de la homosexualidad, de lo que quieras, pues. Me refiero a las especies mucho más animales que las nuestras. Yo difiero de la idea de que no somos animales sin plumas, bípedos, pues, implumes y arrojados a la muerte, pero bueno, esa es otra discusión que nos va a llevar hasta donde, en fin, no es una discusión para estas horas. Entonces, yo tendría como precaución en torno a esos dos temas, a la perspectiva teleologista de que hay un destino manifiesto hacia el cual tenemos que encaminarnos y que si no lo hacemos, entonces no estamos progresando. Sí, y en cambio le opondría la idea de la diferencia, es decir, no progreso ni evolución, sino diferencia y averiguar, por ejemplo, en ese caso, qué es lo que nos hace diferentes y qué ha operado para que un conjunto de prácticas sean tabúes y un conjunto de prácticas se hayan normalizado. Y ahí viene, digamos, la tercera cosa sobre la que me gustaría hablar. La institución llamada familia y las relaciones monogámicas se han normalizado por una razón específica, porque funcionan. La pregunta aquí es, ¿a quién le funcionan? Este conjunto de relaciones o esta institución particular funciona para sostener un sistema. ¿Un sistema cuál? Un sistema de producción capitalista, heteropatriarcal, heteronormado, que favorece a la relación, al sector masculino de la relación amorosa y que subordina al sector femenino, le otorga la potestad de lo público y lo político al hombre y le deja la labor de cuidado y de lo íntimo y de lo privado a la mujer, el sostenimiento y la reproducción de la familia, mientras que el otro sale a trabajar y a ganar el dinero. Y entonces, si uno rastrea esa división sexual del trabajo, entonces se entiende por qué es tan eficaz esta forma llamada familia monogámica, heteronormada y anclada en el hombre, pues. ¿Por qué? Porque favorece la reproducción del sistema capitalista, que todo lo que ustedes ya saben, pues. Para cerrar el punto, hay tres aspectos. Uno, cuidado con la naturalización de los constructos sociales.
cuidado con la mirada teleológica que habla de progreso y evolución o de retroceso, y más bien hay que preguntarnos, a ver, ¿por qué diantres esta forma que hoy llamamos familia monogámica, heteronormada, homoparental, ha marcado el conjunto de relaciones amorosas que van hacia abajo, pues? Es decir, esa figura ideal de la familia configura el resto de formas de relacionarse, pues, de relacionarse amorosamente en pareja. Y si uno se pregunta cómo ha ocurrido ese proceso, qué ha operado para que esa institución se vuelva la más eficaz, pues es que permite la perpetuación, la reproducción del sistema de producción capitalista que subordina a unos cuantos, subordina a los muchos en favor de unos cuantos. Esos unos cuantos casi siempre son hombres blancos, propietarios y educados. Pues entonces, si uno se pregunta esas cosas, entiende por qué la legislación favorece cierto tipo de relaciones y trata de impedir que ocurran otras tantas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la poligamia o las relaciones homoparentales, ya cada vez menos, pero pienso en la poligamia, que es algo en lo que ha insistido Alejandro, no resulta tan eficaz para reproducir el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque dispersa la reproducción, la distribución de los derechos sociales, por decirlo de alguna, por inventarse alguna hipótesis. ¿Sí me explico? Entonces, a mí me gustaría como colocar preguntas detrás de estas afirmaciones. Entonces, por ahí va el asunto, lo que quería comentar. Sí, claro, y yo creo que de facto sí tienes mucha razón, Igor. Estaría respaldando un sistema que a lo mejor no funcionaría si no se le diera ese sentido heteronormado y todo lo que tú nos comentas, ¿no? Tendríamos que ver también, digo, dentro de estas preguntas que tú mencionas que deberíamos de hacernos entonces, deberíamos de ver el hecho como una construcción en el cual esta construcción se perpetúa por medio de la religiosidad, por medio de la moral, por medio de las buenas costumbres, y esto provoca que se normalice el ser monogámico, el ser hombre y mujer, como nos lo comentabas, el formar una familia, el que una familia sin hijos no tenga sentido y todo esto, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Sí, claro. Si te fijas cómo está construido el espacio público está construido alrededor de un conjunto de narrativas que siempre están en disputa. Y hay unas que poco a poco hay narrativas, cuentos, pues, que nos contamos a nosotras y a nosotros mismos para decirnos quiénes somos. Hay un conjunto de narrativas que circulan en la esfera pública y unas se vuelven más eficaces que otras y adquieren un lugar más hegemónico, y otras quedan por ahí subordinadas, medio ocultas, que siguen circulando en el espacio público. El hecho de que estemos discutiendo este asunto hoy implica que hay narrativas que no son que hay narrativas que circulan en la esfera pública, pero que no necesariamente son las que ocupan el lugar hegemónico, y entonces esas las hegemónicas se vuelven las más eficaces y nos empiezan a contar el cuento de que nos dice quiénes somos. Entonces, una de esas narrativas viene de la iglesia, una de esas narrativas viene de la moral, otra de esas narrativas viene de la legislación, otra de esas narrativas viene de la costumbre. En fin, esos relatos a los que acudimos constantemente y los producimos y los reproducimos, poco a poco van normalizando cosas, pues van normalizando prácticas, van normalizando modos de ser, van normalizando modos de vivir, y al grado de que se invisibiliza el conjunto de factores que están mucho más encima de nosotras y nosotros, y que finalmente son los que nos influyen. Uno cree que es autónomo comprándose una camisa de cuadros azules porque es la que le gusta, pero habría que ver cómo está a partir de cuáles narrativas está construido el gusto, pues, ¿sí? Igual ocurre con las relaciones amorosas, igual ocurre con las relaciones sociopolíticas, en fin. Mi perspectiva apunta mucho más como a preguntarnos cómo están construidas esas narrativas, a quién favorecen sobre todo, ¿no? Por ahí va el asunto. No sé si respondí a tu pregunta, Alejandro. Así es. Jesús Moral. Perdón, ¿ibas a comentar algo? No, es que tenía una pregunta justamente para Jesús, pero habla, adelante. No, solo le iba a ceder la palabra. Sí, yo también quería ver qué opinaba. Está muy callado. No se nos pueda, Jesús Morales. Morelos. Morelos, sí es cierto. Ay, Morelos. Está bien, no pasa nada. Siempre me cambian el apellido. No, si bien coincido con ustedes, en realidad, pues sí, parte de esta normalización
cual se ha estado dando, también tiene que ver mucho las aperturas o la apertura a las diferentes instituciones, ¿no? Partiendo inclusive, y digo, me atrevería yo a asegurar que parte de, de- de- del tema teológico es la religión, que es la que pues se ha dado cuenta que ha venido perdiendo también ese, ese nicho de oportunidad, ¿no? Diferentes personas que ya han inclusive hasta cambiado de religión o simplemente ya no comulgan con las mismas ideas de esta religión, ¿no? Eh, Básicamente la católica, pero no hablemos de ortodoxa y no vayamos más a religiones mucho más, más extremistas, por así decirlo, ¿no? Si bien ha habido esa apertura es precisamente porque yo comulgo mucho con el tema de los medios han influido bastante en poder dar una apertura a este tipo de nuevas relaciones, ¿no? Sin los medios, seguramente esto no hubiera sido posible, dado que ellos son los que han dándole impulso, ¿no? Digo, ya se hizo un análisis del punto de vista social, ya se hizo un análisis del punto de vista teológico, se ha hecho un análisis ahorita el profesor Igor en relación al tema social, pero también el tema biológico, así es importante, ¿no? O sea, aquí es cómo sentir en un momento dado en estas relaciones, ¿no? Es decir, el sentimiento, la afinidad, el amor, todas estas situaciones interiores que vive la persona, pues también tienen mucho que ver, van migrando también este tipo de comportamientos, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, hace 20 años, 30 años eh, alguna de mis, se normalizaba mucho, perdón, se normalizaba mucho la situación de que el marido pues anduviera por ahí de novio, ¿no? Cuando estaba casado y viceversa, ¿no? O sea, a la mujer se le estigmatizaba porque bueno, no la bajaban de otras palabras, ¿no? Pues hoy día, pues, aunque todavía existen esos tabús y existen todo ese tipo de situaciones, ya como el tema de la igualdad, ¿no? La igualdad de género y que la mujer ha venido ocupando estos espacios tan fuertes hoy día, pues ya no se escandaliza tanto, y desde el punto de vista fisiológico, también ha habido un cambio importantísimo, ¿no? Ya no es, ya hasta cierto punto el amor que se siente entre parejas parentales o parejas de diferentes sexos o del mismo sexo, finalmente ya no repercute tanto, ya no se escandaliza tanto, ¿no? Precisamente por la normalización que han hecho también los medios, ¿no? Oye, No sé qué opinan. yo te quería hacer una pregunta. Hemos visto que a partir de los años 70, con esta liberación sexual que se ha mantenido, el tiempo, bueno, aunque Igor comenta, ¿no? Que no se trata como de una meta, pero de alguna forma hemos ido, o hemos visto que hemos ido avanzando, al menos en México o en otros países del mundo, se ha ido avanzando en cuestión de ir haciendo visible todo este tipo de relaciones homoparentales que tú comentas o diferentes prácticas, ¿no? ¿Tú crees que en nuestro país hasta ahorita, tú crees que hasta ahorita bueno, hasta nuestra actualidad ya se han legislado ciertos puntos importantes? ¿Crees que esa sería la meta o cómo visualizas tú a futuro el contexto ideológico, social y político en el cual se van a manejar estas nuevas formas? O bueno, que no son tan nuevas, ¿no? Pero ¿cómo se va a estar manejando? ¿Tú ves algo más a futuro en cuestión de todo ello? Bueno, solamente interrumpo un momento antes de conteste el señor Jesús Morales. Bueno, vamos cerrando también este mismo espacio que por cuestión de tiempo y pues nos quedamos entonces con esta última pregunta. Me gustaría escuchar un poco qué nos puede deparar el futuro, qué sorpresas Bueno, para podemos ambos. ver. La pregunta va para ambos, que conteste Jesús y luego Igor, ¿les parece? Va, Para perfecto. dar que... Sí, claro, desde luego va a haber una evolución, nuevamente va a seguir cambiando esto. O sea, de hecho, yo veo que estos espacios se van ganando a través de cómo se va legislando, va una cosa con otra, va muy pegado. El punto es de que va a haber un cambio, se van a normalizar, pienso yo, se van a normalizar estas relaciones,
va a llegar el punto que se van a legislar, ya están legislando. A lo mejor estamos prácticamente en pañales nosotros a comparación de otros países, pero creo que en América Latina somos como de los países que llevamos la punta de lanza en relación a estos temas. Pero sí, desde luego, sí, yo veo un cambio importante, un corto, mediano, largo plazo, sí se tendrá que correlaciones y seguramente, pues, cambios en la moral, en la forma de ver las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, desde luego, ese es mi punto de vista, yo pienso que sí. Igor. Yo tengo una perspectiva un poco menos positiva. Fíjate que Jesús, ojalá yo tuviera también una mirada así, pero la verdad es que la mía es un poco más sombría. Si uno observa la tendencia mundial, por lo menos en Occidente y en algunos países asiáticos, la verdad es que hay cada vez más un retorno a los nacionalismos, a la cerrazón de los estados, a la, digamos, hasta en algunas partes hasta ciertos rasgos fascistas, pues. Y el retorno de amplios conservadurismos, de un conservadurismo fuerte. Pienso en el caso de Estados Unidos, pienso en algunas partes de Francia, pienso en Brasil, en fin. eh, si uno observa eso y pone la tendencia como en el mediano plazo, por lo menos, creo que pueden ocurrir escenarios en los que hay una confrontación entre una legislación mucho más tolerante, mucho más abierta, mucho más diversa, pero una sociedad más enfrascada, más cerrada sobre sí misma, quiero decir, más con rasgos mucho más conservadores, con una tendencia digamos, a recuperar formas bastante más tradicionales vinculadas específicamente con la familia, por ejemplo, y a sancionar de manera negativa con, digamos, todo aquello que le parezca como fuera de lo normal, ¿no? Como fuera de lo normado. Y eso puede generar un caldo de cultivo para confrontaciones fuertes. En países como el nuestro, México particularmente, si uno piensa no solo en términos de las relaciones amorosas, sino en la relación de la sociedad con la vida, con cómo se concibe la vida, tenemos dos grandes tendencias. Una tendencia asociada con la Iglesia Católica sobre todo, pero con los sectores conservadores en general, y una tendencia con, digamos, mucho más libre pensadora, mucho más progresista, entre comillas el término, digamos, pensando en el derecho, más vinculado con el derecho a interrumpir la vida, por ejemplo, ¿sí? Al derecho que tienen las mujeres a interrumpir la vida, o al derecho a ejercer el dominio sobre su propio cuerpo. Entonces, ese tipo de narrativas creo que van a estar en conflicto en el espacio público, ya están ahorita, y creo que van a hacerse mucho más fuertes esas confrontaciones en el mediano plazo, precisamente y de verdad deseo equivocarme, pero precisamente por la tendencia que haya al retorno de los conservadurismos, incluso la emergencia de algunos rasgos fascistas muy asociados con antaño, en algunos países creo que ahí puede haber este tipo de tensiones entre una legislación cada vez más abierta y una sociedad que tiende al conservadurismo. Entonces, particularmente algunas minorías pueden tener problemas mucho más serios de los que tienen ahora. De verdad deseo equivocarme y hay que así sea. Pues, bueno, mi comentario... ¿Cómo? Vamos a regresar a lo que comentábamos el día de ayer tú y yo, Jesús, del liberalismo y el conservadurismo, pero bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto. Quizás a lo mejor en 20 años estaremos viendo, no sé, a 3 mujeres casándose o algo. Digo, hay que esperar todo, o igual y no. Al igual y a lo mejor hasta el rato quieren asesinar homosexuales, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo avanza esta historia. Bueno, ya nada más por último, considero un poco, o más bien retomando las ideas que hace rato nos compartía Igor, que si estos nuevos modelos de relaciones tienen alguna utilidad para nuestro sistema económico, yo creo que inclusive el aspecto religioso, el conservador, no será ningún tipo de impedimento. Entonces, en un futuro, sí existe la necesidad como
bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? La nueva legislación de Infonavit que permite compartir tu crédito con alguien con quien no tienes familia, pues ya abre la posibilidad de compartir un crédito hipotecario con 3 personas a la vez, ¿no? Que quizá pueden ser pareja. Es solo poner un ejemplo, no quiere decir que la legislación vaya orientada hacia eso, pero si tiene utilidad las relaciones poligámicas, por ejemplo, si tiene utilidad el hecho de que no haya un contrato matrimonial, y sirve para nuestro sistema económico, evidentemente vamos a ver estos cambios. Si no tiene una utilidad, entonces nos mantendremos como en este estira y afloja que hemos visto a lo largo de la historia. No, y como, bueno, de hecho eso que comentas ya se ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, hasta hace como cerca de 10 años ya hubo inclusive campañas de las grandes empresas buscando el clientelismo de los mismos, de las mismas parejas homosexuales, porque, bueno, descubrieron que son las que más consumen, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso es un hecho, pero bueno, tendríamos que ver, como ya mencionaba, cómo avanza esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya terminamos este pequeño espacio. Gracias, Igor, gracias Jesús Morelos, no Morales. Y bueno, Alejandro Ibarrola, gracias por acompañarnos en este espacio de Café Político y pues esperemos tenerlos pronto o en otra siguiente edición. Sí, pues bueno, pues gracias. Recuerden darle like al video si les gustó. Esto fue Café Político y bueno, Igor, Jesús, muchas gracias. Nos vemos pronto. Al contrario, nos vemos. Hasta luego. Un placer, muchas gracias. Hasta luego a todos.